¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Matecito Paranormal. Volvimos luego de algunos días y gracias que nos van a estar acompañando y vamos a estar contando algunas historias, vamos a estar escuchando algunos audios y esperamos que lo disfruten un montón. ¿Todo bien? Buen sábado para todos. Hoy nos encontramos tarde-noche en un día. Está nublado, ¿sí? Está fresco, parece que se viene un frío importante. Y con este contexto vamos a abordar historias sorprendentes, historias que no podemos explicar. Y acá tenemos a nuestra gata, Oni. Che, agarrala bien. Ahí está. Y el tema que elegimos para hoy, el tópico, es hablar sobre brujería. Ella quiere salir en el stream. Es que Acá ya está tenemos una bruja. bruja. Ella Claro, es bruja. Claro. Completamente bruja. Completamente bruja. Y que a mí en lo personal, la verdad que me da mucho miedo. Sí, porque por supuesto. estuvimos hablando de tal vez seres que ya no están. Pero ahora estamos hablando de gente viva. Vamos a bajar. Bien, eso después no lo editamos, lo dejamos. A fiebre, este domingo me hicieron 2 macumbas con Pollitos. pobres pollitos y Y moscas, todo muy normal. Bueno. Uy, qué bajón. Tremendo. Sí. Así que vamos a estar indagando un poco esto, cómo hay gente que a través de estos rituales movilizan energías y generan situaciones, la verdad, que son inexplicables, ¿sí? Así que, bueno, los voy a presentar. Estamos con Hola, ¿qué tal? Johnny. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estamos con Wadi Hola, ¿cómo están? Buenas y tenemos noches. a Mel, Hola. ¿sí? Hoy no tenemos invitado. No, tenemos Entonces- a Nixia de invitada. Tenemos Claro. a Nixia. Y tenemos a Onixia, ¿sí? Que A tiene morder. todas las ganas de ir y morder la cámara. No, quiere que le bajes eso. Por eso quiere estar Ok, ahí. perfecto, le bajamos. Ahí está. Bueno, Para acostarse. vamos a comenzar. Johnny, querido, Sí, a ver, Contanos. mi historia es de hace unos años atrás. La hermana de un amigo que, por lógica, no voy a decir quién es. Tenía una de sus mejores amigas que su tía era bruja. Las colas de Bonnie. No se puede tomar Dale, en loca. serio. Ahí está. Vamos. La tía de una de sus mejores amigas era bruja y ella siempre decía que la ayudaba y que la protegía y que siempre la estaba cuidando ante cualquier cosa que le pudiese pasar. Esta amiga me cuenta una vez que estaban en la casa y justo estaban merendando y estaban tomando mate y estaban comiendo algo y estaban charlando de cosas paranormales y entre esas cosas de cómo la tía la cuidaba, la protegía y demás. Y bueno, y en un momento están ellas tomando mate, como les estaba contando, y se cae el termo de agua y se quema toda la mano. Pero cuando se quema toda la mano, a nivel de que ella cuenta que la mano la tenía en carne viva, como cuando el agua está recién sacada de la pava y puesta en el termo, se le cae en la mano y dice que le titilaba la mano, o sea, le temblaba del dolor sí. y nada, estaba como muy dolorida. Entonces le dijeron, no, pará, que te vamos a poner una gasa, te vamos a poner algo para curarte, para hacer que se te vaya el dolor. Y dicen, no, pará, tranquilos que yo llamo a mi tía. Y todos, cuando dijo, llamo a mi tía, se quedaron y dijeron, pará, no puede ser real, o sea, no, Sí. esto que estaba diciendo no puede ser en serio. Yo pensaría que es enfermera o algo la tía si me dice así. O sea, si llama a mi tía es enfermera, algo me va a ayudar a cuidarme. Claro, bueno, Por pero una era lastimadura. enfermera de otro tipo, se ve, Sí. porque la llama por teléfono y ella cuenta, pero dice que lo vieron como muy palpable, porque ella cuenta que estaba el teléfono en la pared colgado, Sí. se levanta de la mesa con la mano en carne viva, porque estaba recién quemada, marca el teléfono, en ese momento no había celulares, o sea, estoy hablando de fines de los 90,
Sí. Y le dice, tía, ¿estás? Sí. Y le dice, mirá, me acaba de pasar, estábamos merendando, se me acaba de caer el termo de agua caliente en la mano. ¿Vos podés hacer algo? ¿Me podés ayudar para que me deje de doler? Dice que la tía le dijo, sí, quédate en el teléfono, no cuelgues. Y dijo, no, te espero. Dice que, o sea, obviamente esto que contaba la chica que estaba hablando por teléfono. Su tía dijo algunas palabras o invocó o rezó como tenía que rezar, y la mano que la tenía roja y en carne viva se le desinflamó y se le volvió como estaba en 5 minutos. Ok. O sea, y ella dice, nunca vi algo tan palpable de magia blanca en este caso, porque era para sanarla. Nunca vi algo tan palpable que hiciese que una persona le cure la mano, pero de manera instantánea. O sea, se le había caído un termo de agua caliente en la mano recién y le temblaba y la tenía inflamada del dolor y toda roja y ampollada. Terminó de hablar, no le habían puesto cremas, no le habían puesto una gasa, nada. Dijo, no me toquen que yo hablo con mi tía. Habló con la tía y a los 5 minutos tenía la mano como si nada hubiese pasado. Wow. Y esa historia pasó hace mucho que me lo contó, y es al día de hoy que me la acuerdo, y cada vez que me dicen, ¿crees en las brujas? ¿Crees en la magia? Y digo, sí, algo tiene que haber, porque evidentemente, o sea, eso fue súper palpable. Fue algo que una persona que tiene la mano en carne viva hace un llamado por teléfono y a los 5 minutos tiene la mano en condiciones. Nada, que yo creo que es cuando hablamos de magia blanca y magia negra y nada, y brujos y brujas, creo que para mí ese siempre fue el ejemplo más claro. Sí, y en esa época, en los 90, también se usaba mucho el hecho de las curanderas, ¿no? Que se siguen usando mucho en el interior, o sea, se sigue usando mucho eso. Y hoy tenemos a Onixia que Está sacada, pero es Está obvio. sacada. Está canalizando energía Sí, la gata y está rompiendo una caja. Qué pendeja de mierda. O sea, Sí, se sí, quiso escucha. comer la cámara, Sí. se subió, o sea, No, nunca no. hace esto. nunca No. hace esto, pero No. hoy decidió hacerlo. Sí. Creo que el Sí. tema de las brujas la movilizó un poco. Ok. Está Eh, defendiendo a Está su... odiada. No, No, su yo- gremio. sí, es su gremio. Mi amor. media brujita. Yo creo que esto de las curanderas existía mucho. Iban y te curaban con tinta china. Y bueno, quieras o no, es como pedir ayuda y energía de otro lado, porque realmente, si vamos al caso, la tinta china es tinta china. Pero por H o por B te curabas. Entonces, Exactamente. o sea, es algo que yo entiendo como algo más sobrenatural que algo que sea de ciencia, ¿no? Por ahí nosotros somos personas que algunos nos dedicamos más al lado científico de las cosas, pero a la vez creemos en que hay algo más que no... Ponerle lo de curar el empacho, eso también es como es improbable, es un centímetro y es alguien que te está rezando y nada más. Sí, o curar el ojeo. O el ojeo también. Curar el ojeo, que vos decís, yo aprendí a curar el ojeo hace unos años y es impresionante, o sea, es como curás el ojeo y te empezás a sentir mal, empezás a bostezar y la otra persona te dice, gracias, me siento mejor. Y vos decís, no sé, o sea, yo no soy bruja, o sea, pero lo aprendés y es algo que se va pasando Claro, ahí lo dice. en la familia. Se llama la atención que la curación del mal de ojo siempre alguien en la familia sabe hacerlo. Sí. Sí, porque es algo que se Siempre. pasa de generación Sí. en generación, o sea, es como Creo medio que un legado que se va encima se dejando. pasa a las 12 de la noche de Navidad. Sí, es de Navidad y gener- creo que de Pascuas también. Sí, me Es parece que de sí. Navidad y de Pascuas. Sí. Te Sí. pasan una oración y esa oración es la que vos aprendés y con la que curas el mal de ojo. El tema es que no es en cualquier momento que vos la Claro. podés aprender. La aprendés en esos 2 días en especial. Nada más. O sea, la aprendes ese día y ahí ya es como que tenés el poder de poder Sí, curar el mal sí. de ojo. Y- Obviamente poniéndonos del lado de interpretar movilización de energía, que sea específicamente en esos días, que son días donde uno estima que se debe estar moviendo
digamos, Es mucha el energía. nacimiento y, que si y el existe- paso a la vida de Jesús, supuestamente. Entonces Claro. es como, digo supuestamente porque acá puede haber muchas religiones y no desestimamos ninguna. Entonces digo, son esos días que hay muchas veces que no sé por qué esto de las energías y la magia se mueve mucho con la religión cristiana. Ujú. Y debe tener un origen, por supuesto, pero no entiendo muy bien de dónde. Porque supuestamente la iglesia es la iglesia, lo cristiano es lo cristiano y no se mezcla. Dice, igual para aprenderlo, ¿tenés que creer o hay algún requisito adicional? Yo creo que solamente con el hecho de creer que podés curar, ya está. Yo no soy, voy a ser muy realista, yo no soy muy creyente, no soy muy católica, ¿no? O sea, tengo mis propias creencias, pero sé curar el mal de ojo. Y sé que cuando lo curo la gente se siente mejor. Y vos, en contraparte, vos empezás a sentir somnolencia, empezás a bostezar, empezás a sentirte Sí, mal. empezás a bostezar, te duele un poco la cabeza, pero se pasa el toque, porque cuando te enseñan bien, sabes cómo no llevártelo vos. Sí, sabes cómo sacárselo a otro, pero tampoco te lo agarres vos. Pero sí sabes si la persona está ojeada o no, porque a veces le decís, che, tomate un ibuprofeno, no es ojeo. Ujú. O sea, pero, o sea, tampoco es que se hacen grandes cosas, eso es algo que me enseñaron y yo dije, bueno, lo aprendo y no es necesario ningún tipo de requisito, ni terminar la secundaria, nada. Es como, Exacto. aprendes la oración en esos días particulares y ya a partir de ahí empezás. Y bueno, vas practicando. Y, bueno, a partir de que pasan los años, uno se va a dar cuenta que tiene más poder. Ujú. Sí. Y después es variable entre las personas. Hay gente que tiene una capacidad y ya el resto de los familiares conoce y te dicen, yo tengo una tía que cuando te cura el mal de ojo, te cura el empacho o hace lo del huevito, que abre un Sí. huevo y mira la yema. Eso es una locura, lo ¿No? del huevo. Y entonces hay todo como una... Esa Sí. persona evidentemente tiene esto que hablábamos, ¿no? Esta percepción Sí. extraordinaria, una capacidad de movilizar energía que vamos a... ¿Y el mal de suponer ojo qué sería? ¿Que te miren mal? Estoy muy preguntona, perdón. No, No, yo creo que no el dolor de bien. cabeza. Sí, aparte no O la porque te envidia. miren mal. Muchas No, veces es dicen que envidia, ojean a eso. los nenes, pero ni siquiera por envidia o mal, sino que yo creo que tiene que ver un poco, va de la mano con el tema de las energías. Claro, sí. Sí, hay mucha Entonces- gente que la gente la ojean, o sea, porque va a un lugar donde hay mucha gente y hay alguien que tiene la mirada muy pesada. Y no quiere decir que la hayan mirado con mala intención. Viene desde el lado. Hay gente que tiene la mirada muy profunda. Si se dan cuenta, por ahí conocen gente que tiene la mirada profunda, que tiene una mirada y como que te das cuenta que te está mirando. Que vos decís, así te das cuenta que te estaba mirando, porque tiene una mirada pesada. Entonces, esa persona por ahí, por mirarte, pero no por mirarte exclusivamente a vos y quedarse así, hace que esa energía se quede con vos. Y no quiere decir que te haya deseado nada malo. Puede ser que estuviste en un lugar con mucha gente. Eso iba a decir, el tema de estar Siendo el rodeado centro de de mucha atención por ahí gente. también. Sí. Sí, el tema de estar rodeado de mucha gente creo que también es como un factor de llevarte y chupar energía del resto, Sí. que si estás más permeable o no, lo terminas absorbiendo. O incluso cuando entras a una casa y hay una mala vibra total, Uf, eso también es te das tremendo. cuenta. Eso es tremendo. Me Sí, ha el ambiente pasado. pesado. Sí, Y me tuve que ir. Sí, Fue como sí, una sí, situación que no entrar se a un podía lugar sostener. entrar a un lugar y decir qué energía que hay acá adentro. Sí, sí. Sí, pero no hablamos desde el hecho de, somos brujos. No, nada que ver. Es como que entras a un lugar y decís, che, no te van a quedar mucho tiempo. Como que hasta el cuerpo te lo dice, ¿no? Sí. Es como, Sí, che, sí. Te no, pones no, tenso. Sí, te pones tenso, te empieza a doler la cabeza o no tenés ganas de quedarte. Pero esa capacidad sensorial que tienen algunas personas de decir, che, esto no está bueno. No. Y hay gente que es hasta a veces hasta premonitorio de algo malo que puede pasar. Como Sí. si alguien, cuando dicen, no, alguien parece que me avisó. Mm. Sí, eso también es muy... Sí, es muy zarpado Muy en ese zarpado. sentido. Pero... Wadi, también- Sí. ¿querés contarnos alguna historia? Yo tengo una historia que, miren, es muy gracioso, porque el día de ayer lo llamé a mi padre para constatar un par de datos y mi padre no se acuerda absolutamente nada Ok. de esto que pasó.
¿Nos está escuchando? Si Sí, estás creo ahí, que- Juan, escribinos. Si O sea, estás ahí, danos a una presentar. señal. Danos una señal. Escribí. Está vivo mi padre, ¿eh? Sí. Aprovechamos para decir, ahí está. Sí, ahí está. Creo, no. Ah, no, pero ese no es mi papá. Sí. No, Vos no sos mi no papá. sos el Claro. papá. Creo que es Estela. Eso. Ahí está. Hola, Lupi, ahí está. Hola, Lupi. Ese es mi papá. Hola, Juan, muchas gracias por Hola, acompañarnos. Juan. Aprovechamos para decirles que gracias por acompañarnos Sí, un sábado a la gracias. tarde noche y se suscriban. Si pueden, suscríbanse al canal que siempre nos va a sumar. Sí. Compártanlo que siempre suma y nos ayuda a hacer que se conozca cada vez más lo que Sí, hacemos. por supuesto. Saludos, papi. Gracias por estar escuchando. Un genio. Bueno, en realidad, a ver, esta historia yo la quise constatar con mi papá. Constatar en algunas cosas, ¿no? Decirle, bueno, y esto fue así, mi papá no se acuerda absolutamente nada. Pero mi papá no se acuerda nada, de nada. O sea, pierde la memoria en 2 días. Te está matando, No, Juan. yo lo amo, pero, o sea, no me acuerdo que le pregunté ayer algo muy, o sea, no mi cumpleaños, porque mi cumpleaños La lo fecha de sabe. nacimiento. ¿Sos mi hija? Sí, yo soy tu hija. ¿Sabés? No, pero- Aparte, sabés muy bien que soy tu hija. La hora de nacimiento. Ah, te pregunté a qué hora nací, me dijiste a las 2 de la mañana. Nada más lejos que las 2 de la mañana. Pero bueno, no importa. Pero bueno, nada, esta historia fue contada por mi madre y yo la recuerdo porque no me la contó una vez, me la contó muchas veces. Y 1502. 1502 porque te lo dije ayer. Excelente. Y te Pero- lo anotaste pero en un tiene blog. buena memoria porque recuerda lo que le dijiste ayer. Sí, lo anotó en un blog de nota. Pero bueno, esta historia Bien. me la contó mi mamá un montón de veces, la constaté con mi tía, que mi papá me preguntaba, preguntale a tu tía, la constaté con mi tía y es real. Entonces dije, bueno, está bien, nadie se flayó nada, la cuestión es que fue así. En una época, yo no existía, mi hermana tampoco, yo soy mayor, por lo tanto mi hermana no estaba. Entonces, mi padre y mi madre no tenían trabajo. Había sido una época difícil en la que se comía muy poca comida, en la que me acuerdo mucho de mi mamá diciéndome fideos con perejil. Ellos comían mucho fideo y perejil porque era muy barato comer eso. Ujú. Entonces, fueron pasando un par de cosas que no vale la pena tener que contar porque son cosas por ahí muy íntimas, pero fueron pasando cosas que, viste, cuando todo te sale mal, todo te sale mal, todo te sale mal, esto no sale, y vos decís, bueno, sí, loco, sí. a ver, necesito que una me salga. Bueno, y una tía nuestra, que tampoco la voy a nombrar porque no vale la pena de dar nombres sin que la persona esté presente, le dice a mi mamá y a mi papá que tiene a una persona donde ellos pueden ir para que les destrabe esto que estaban trabados. ¿Bien? Van a esta persona y esta persona era una mujer de tez negra. Mi mamá siempre me contaba que tenía trenzas y aparte tiraba las caracolas, ¿no? Y que ellos fueron muy escépticos. Y sí, o sea, mi papá sigue siendo escéptico, mi mamá no era tanto, pero, o sea, fueron escépticos, fueron a un lugar a decir, a ver qué onda, vamos a Sí, ver, a o sea, a probar, a la nada, a probar, vamos a probar. Perdón que te interrumpa. Sí. Pasa mucho que las personas, hasta las más escépticas, Sí. llega un momento en donde la situación ya es insostenible. Claro. Y entonces decís como, bueno, ¿qué puedo perder? Es creer o reventar. Es creer o reventar. Decís, sí, bueno, me dicen de ir con un curandero, me dicen de ir con un brujo, y acceden a esa experiencia. Claro, por supuesto. Porque llega un punto que decís como, bueno, y qué sé yo, no me queda otra, no sé. Exacto. Antes de no hacer nada, por lo menos intento. Totalmente. Pongo un granito de fe en eso. Sí. Y bueno, esta mujer se autodefinía bruja, una bruja brasilera, pero que lo que hacía era trabajos blancos, ¿sí? Bueno, había pasado una serie de acontecimientos en los que estaba todo mal, estaba todo cortado, o sea, ¿viste cuando te cortan los caminos? O sea, como que no sale nada bien. Y ellos dos estaban sin laburo y la bruja le dice a mi papá, le dice,
un día después de tu cumpleaños, te van a llamar para un trabajo. Vas a empezar a trabajar. Y a mi mamá le dicen, 2 días después de tu cumpleaños, te van a llamar para un trabajo. Ok. Y había una persona que estaba cortando los caminos de mi mamá y de mi papá, más que nada los de mi papá. Entonces, la bruja les da para hacer un trabajo con velas, pero con un velón. No era velas negras ni crucifijos, no. Era un velón. Y ellos dijeron como, no queremos hacer esto, o sea, no necesitamos hacer esto, con que nos abran los caminos. Y ella les dijo, el que las hace, las paga. Es justicia divina. No estamos haciendo nada malo. Estamos devolviendo lo que dan. Nada más. Bueno, y era un lío, porque era un velón que había que mantener siempre prendido. Entonces lo ponían en un baño que había específico en el departamento para que no se apague nunca la luz. Nunca se podía apagar. Y mis papás les costó mucho, papi, permiso, hablo de esto, pero a mis papás les costó mucho concebir un hijo. Les contó un montón. Si no tengo mal entendido, fueron entre 7 o 9 años que quisieron concebir y no podían. Y médicamente y científicamente decían que no podían, les decían que no podían. Y esta mujer les dice, aparte, antes de irse, les quiero decir que no se preocupen porque atrás suyo están sus 2 hijas. No. Tremendo. A mí es la parte que más me gusta de esta historia, porque es como, qué lindo, ¿no? O sea, vos que crees que no podés ser padre o madre, que después se puede de otras 1000 formas, por supuesto, pero que alguien te dé como medio, entre comillas, una certeza. Y bueno, fue así. Después llegamos mi hermana y yo, así que fuimos 2 y fuimos mujeres y estábamos ahí. Y sí, si me preguntan si se abrieron los caminos, sí, los caminos se abrieron por suerte en ese momento, así que mi papá consiguió trabajo, mi viejo es un hombre re laburador, o sea, siempre tuvo trabajo y esa era una época que estaba muy complicada, o sea, yo lo diría como tal vez hoy en día estaba complicado conseguir trabajo. Consiguió, mi mamá consiguió, después mi mamá dejó de trabajar cuando nacimos nosotras, que para ellos era imposible que nosotras nazcamos, pero bueno, nacimos. Pero nada, yo creo que es una historia, o sea, es re linda, sí. porque era una señora que los ayudó a seguir adelante, no fue alguien que dijo, bueno, vamos a matar a todos y vamos a tirar las cartas y le vamos a cerrar los caminos a todos, no. De hecho fue abrirles los caminos y decirles, sigan intentando con esto porque esto está y es real. Es una locura que, o sea, un poco de la mano con lo que dice Javi, cuando uno es escéptico y no cree, o cuando uno no termina de creer en esas cosas que pasan y se entrega y pasan, es como que uno se siente como más protegido, como que hay algo más. O sea, a ver, uno siempre piensa en la religión o en la protección como en el caso del cristianismo, en la iglesia, como en ese lugar como majestuoso, grande. En el caso del judaísmo me imagino las sinagogas y así sucesivamente con todas las religiones. Y por ahí una mujer en el medio, no sé dónde fue esto, lo de esta mujer, pero por ahí una mujer en el medio de Salta como María Livia que escucha y ayuda y la gente le lleva pedidos que no tienen nada que ver con la magia blanca, sino lo que estoy hablando es gente que a veces está desamparada o ya no sabe cómo solucionar o a dónde recurrir y encuentra en una persona alivio, protección, contención y la ayuda que tal vez algo más que pueden observar o tocar no se los estaría dando en un principio. Después hay un montón de factores en el medio. Sí, hay un montón. O sea, pero yo creo yo, ¿no? Que, o sea, si mi viejo hubiese dejado de buscar trabajo, no lo hubiese encontrado. O sea, también está su voluntad. O sea, él lo siguió buscando y lo encontró. Pero bueno, es la certeza que te digan, sí, te van a llamar, quédate tranquilo. O sea que, pero bueno, uno también tiene que mover su voluntad y decir, bueno, estoy buscando, porque las cosas no te llegan solas en las manos. Muchas veces sí, eso yo lo puedo interpretar como
un golpe de suerte o algo lindo. Pero hay veces que no, que vos te quedás así como, la bruja me dijo que sí, listo, no. No, O sea, claro. está también la voluntad de Claro. cada uno en seguir haciendo y poniendo Sí. el esfuerzo para encontrarlo, por supuesto. Y también mis papás siguieron buscando hijos, porque si no tampoco nos hubiesen tenido. Exacto. Entonces, Lo que o sea, sorprende son dos cosas. Por un lado, la coincidencia de los eventos, ¿no? Que una persona te diga va a ocurrir tal cosa y que efectivamente ocurra. Sí, ¿Sí? Y después, el hecho de que yo no he escuchado, tal vez deben existir, ¿sí? Pero casos en donde ocurren este tipo de situaciones, pero después no pasa nada. Entonces, ¿no? La gente por lo menos no cuenta esas historias. Que dice, no, ¿sabes qué? Fui a un curandero y en realidad, no sé, hizo toda una parafernalia y después no pasó nada, ¿no? Siempre escuchamos como aquellos eventos que efectivamente fueron los que llamaron la atención y todo, ¿no? Entonces, no sé bien. yo creo que uno siempre cuenta también lo que le sale bien. ¿no? Claro. O sea, estamos acostumbrados a contar lo que nos sale bien y a ocultar lo que a veces nos sale mal. Yo creo que es Pero yo creo que es parte de la vida, no sé qué opinan Claro. ahí en el chat. No sé qué opinan ustedes, pero- O sea, yo creo que tiene que ver cuando las cosas salen muy bien o al revés. Cuando Muy salen mal. mal, pero no funcionó. Porque cuántos casos hay, no importa la religión, de gente que va a pedir ayuda a un curandero, a lo que sea, de X religión. o a un santo. Sí, no, pero yo voy por el lado de que va a pedir la ayuda y le dice, bueno, si querés que te ayude, necesito que me des 100.000 pesos. Ah, bueno, pero yo no tengo 100.000 pesos. Bueno, entonces esto malo te va a pasar. Sí. Entonces creo que en Claro. esos casos sí como que se conoce la historia. Yo creo que las historias que decís vos que no se conocen es la que como que nada pasa. Ok. Yo creo que es un poco como en la vida en realidad, pero es fe. O sea, es como Sí, que sí, le va a sí, reventar. sí. Es como fue Pero- y le pidió al padre Mario y hoy, no sé, está recuperando la vista. Y debe haber 100.000 personas que van a pedirle lo mismo. Pero bueno, justo es una persona. Sí, Sí. que cuando escuchás esas historias que son sorprendentes, hay algunas como este caso que vos estás contando que no lo podés explicar. No. Y la coincidencia temporal es de tal manera que la verdad que te deja pensando. ¿Sí? No, fue. Sí. Te deja pensando. Te deja pensando y decís, bueno, o sea, y lo bueno también esto, que como ellos... Pero ahora ahí lo leemos, ahí ya vamos, Y a mí cuando mi mamá me contaba esta historia, yo le decía, bueno, pero ustedes no tenían trabajo, ¿cómo le pagaron a esta mujer? Y la respuesta de ella fue, cuando ustedes no tengan trabajo, vengan y me pagan. O sea, no lo hizo por plata. Exacto, pero por eso siempre está el caso ese, o sea, de la gente que Siempre están realmente los lo chantas. hace de corazón Sí, y la obvio. gente que lo hace Sí, de sí, chanta. obvio. Siempre Obviamente. están los chantas, por eso siempre cuando Y se uno aprovecha de la pregunta, se aprovechan de la fe y la desesperación de las personas, por eso no es todos vayan a una bruja, no. Por eso cuando a veces preguntamos, porque tenemos malos momentos o lo que sea, ¿tenés alguien de confianza a quien yo pueda ir? Porque es como, sabemos que hay chantas, sabemos que hay gente que se aprovecha de las necesidades. Perdón, y también somos un medio de comunicación, quieran o no. O sea, si tenemos un problema de salud, lo primero que tenemos que hacer es ir a un médico. O sea, Siempre. entiendo de que uno Sí, crea, por yo supuesto. soy súper creyente de todo, pero si hay, no sé, yo estoy dejando de ver, Cosa no quita la no otra. voy a ir a pedirle a un curandero que me cure. Primero voy a ir a un oftalmólogo. Sí, Después, yo creo que el último recurso siempre es la fe o un curandero, en lo que uno Claro. crea. totalmente. Pero Eso- también ese mensaje es bueno darlo. No, Sí, no, sí, por sí. supuesto, sí, no nos vayan a malinterpretar. Acá No. simplemente vamos a recapitular historias sorprendentes donde tal vez o la medicina o la ciencia o el conocimiento que tenemos actualmente no llegó a ese punto y la gente busca No. tiene esperanza en una estrategia alternativa y pasan este tipo de cosas. Por Claro, eso, es por lo eso, que traemos a como la en el luz. caso de Juan Sí. que contaba Lupi recién, a ver, O sea, o mis sea, es papás- un caso que la Claro. medicina le decía que no. La medicina le decía que no, mis papás no podían. O sea, Exacto. ni él ni ella. Exacto. O sea, no podían. Era como siempre, no van a poder, no van a poder, no van a poder. Sigan intentando, pero no van a poder, no van a poder, no van a poder. Y esta mujer le dijo, sus hijos están atrás suyo.
Entonces es como, no les dijo, ay, a ustedes les dijeron que no iban a poder, Exacto. o ellos fueron con ese problema. Eso es súper fuerte. La frase sus hijas están atrás suyo para mí es increíble. A mí aparte cada es vez que muy me bonito, contaba mi mamá, muy me daba bonito. piel de gallina y decía que yo estudié ahí. Claro. Me pasó eso. Pero sí, ¿Quieren que lea el mensaje? sí, de Sí. Sebas. Dice, cuando era chico escuchaba pasos en mi casa. Mis viejos fueron a un curandero de la ciudad de Mechita, que es un pueblito, y dejó de pasar. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Sí. Esas historias de pueblo. Hay muchas Es historias. muy de común pueblo. en pueblo. En pueblos es muy común que esté la curandera, la Acá enfermera, el no Eso iba a médico. decir, Acá no eso. falta Walter. Claro, Bueno, que bueno. falta. Ya vamos a tocar en algún momento, vamos a hacer un especial campo. porque Especial el campo Walter. tiene- Especial Walter. El campo tiene historias fantásticas. ¿sí? Fantásticas. Pasan un montón de cosas en el campo. Y vos, Entonces, claro, y invítalo. Claro, y vos, Sebas, que viviste también en Jujuy, también en Pueblito, también esas cosas hay mucho que está la curandera, está la enfermera, está el médico, y bueno, cuando el curandera y la enfermera no pueden, y la enfermera y el médico no pueden, bueno, se va la No, y curandera. aparte a veces, muchas veces, tiene más potencia o más poder la curandera. O cuántas historias hay de... A ver, a quienes nos gusta lo paranormal o las historias, eso, cuántas historias escuchamos de gente que va al médico y el médico le diga, vayan a ver un curandero. Sí, sí, sí. Sí, sí, pasa mucho. Y sí, eso de escuchar ruidos y uno que va a una curandera para que deje de pasar, he escuchado muchísimas historias de eso, que la curandera les da algo para hacer o hace lo que tiene que hacer ella y dejan de pasar esos ruidos, o sea, esos pasos o esos ruidos que no te dejan dormir o esas presencias que te molestan. Eso da para mí para un capítulo entero hablando solamente de eso y me encantaría, Seba, invitarte o que nos mandes un audio o lo que sea en ese stream porque vos tenés también cosas para contar de campo y cosas que no se pueden explicar, que están buenísimas. Bueno. Lili, ¿querés ¿Ven? contarnos? No. Me voy. No, está bien, me voy. Bueno, esta historia en realidad es más como una anécdota. Cuando era chica tenía un amigo, más o menos teníamos 16, 17 años, un poquito más, un poco menos, y yo iba siempre a la casa de él, porque éramos muy amigos. Cuestión de adolescentes, ponele, él me confesó que era de la religión Umbanda. Ok. Y ahí me empezó a contar sobre la religión porque a mí me parecía interesante escuchar qué tenía para decirme. Y a mí la casa de él, siempre que iba cuando era chica, me daba mucho miedo. Ok. Era una casa muy oscura, muy oscura. Y yo cuando era chica, él ya me contaba que veía cosas y qué sé yo, pero nunca le pregunté mucho porque... Cosas. Sos chico, por ahí no le das bola. Y veías, no sé, me imagino yo, altares, figuras, Sí, cosas las veía, que... pero no entendía qué era, porque en Ok. ese momento yo era muy chica y no sabía qué eran los umbandas, en realidad. Claro. Después de grande fui entendiendo que, claro, esas cosas oscuras que tiene ahí, no eran cosas oscuras, perdón, no quise decir eso, sino que los altares y todo eso con las figuras, yo dije, bueno, claro, todo tiene que ver con esa religión. Es más, la familia tenía una santería. Claro. Y tampoco entendía qué función cumplía una Claro. santería. Ah, tal Claro. cual. Claro. No pasa que, o sea, porque obviamente es una religión y le tenemos respeto. Sí, obvio. Creo que cuando vos decís oscura, No, no. es la sensación que a vos te produce algo completamente ajeno y extraño a vos. No, igual estaba ¿Sí? pensando en la casa, perdón. Pero No, oscura no, de no. oscuridad o oscura de sentirte Claro, oscuro. eso. Ambas. Ah, las dos. Las O sea, era dos. una casa que estaba como cerrada. Sí, era como una casa chorizo, ¿viste? Esas tanas que vas Sí, en las al que hablamos medio. siempre que Forma da de miedo. T. Típica, de forma de T, pero esta Sí. tenía una forma de L rarísima Sí. y tenía como una especie de... No era la que vivía Fiore, ¿no? No. Claro. Se mezclaban las historias. Pero casi. Claro. Y como que las ventanas de las habitaciones daban todas a un patio techado, digamos. Sí. Era como una especie de galería, ponele, y la galería tenía otro patio después. Entonces todas las habitaciones eran re oscuras. Y yo pasaba por ahí y me daba un miedo tremendo. Claro. Es más, mi amigo me había dicho varias veces que no le gustaba estar ahí, entonces iba de acá para allá cuando tenía los padres separados, iba de un lado para el otro con los padres. Y cuando éramos grandes me contó más o menos de la religión umbanda, de los niveles de los santos y qué sé yo, de los espíritus y bla, que yo toco de oído, todo esto es medio lo que me contó él.
Y en una me decía, que eso es lo que más me llamó la atención, que lo que tengo entendido es que a los pais, digamos, el padre era pai, a los pais supuestamente los, ¿cómo se dice? Los personifica un espíritu, ¿no? Sí. Sí. Y lo que me decía que cuando le pasaba eso al padre no lo reconocía. Se volvía muy violento, se volvía medio alcohólico y él ya se iba a la casa de la madre porque Es estaba una medio... locura eso. Sí, es una locura. Y después me contó en su momento también que en el patio ese que yo lo veía tan oscuro y tan feo, aparecía una persona sentada en el árbol. En un árbol del patio. Sí, así que su infancia fue bastante jodida. Como que tenía muchas historias, pero siempre fue medio así de oído. Es una locura. O sea, estaba pensando lo de los pai. Es impresionante cuando se personifican, o sea, Es cuando muy loco. quedan como tomados. Aparte, Por ahí es una persona que no fuma y cuando está tomado fuma. sí. Es impresionante. Yo, o sea, ahora que me desbloqueaste un recuerdo. Por eso lo que le dije al oído. Sí, recién me lo dije, dijo al oído. O sea, yo tenía una amiga, hoy en día ya no somos amigas, pero yo tenía una amiga que creía mucho en todo. ¿Viste cuando alguien cree en todo? Sí, sí. En las velas, en los ángeles, en esto, en lo otro. O sea, creía en todo. Y todo le daba una solución para la vida dependiendo. O sea, si este me dice que no, si las cartas del tarot me dicen que no, bueno, esto me va a decir que sí. O sea, siempre buscaba el sí por algún lado. Y llegó a una situación extrema. O sea, aparte extrema, hoy en día nosotros tomamos dimensión. Que el amor es un... O sea, yo creo esto, ustedes me dirán después. El amor es un acto que se da naturalmente, uno nunca lo puede forzar. O sea, vos te enamorás es porque se da naturalmente, porque dos personas deciden estar juntas, porque quieren compartir juntas y se eligen, ¿no? Yo creo que el amor es eso, es elegirse el uno al otro. Cuando vos tenés que forzar eso para que otra persona se enamore de vos, algo ahí no va a funcionar, ¿no? Bueno, y ella estaba obsesionada con un muchacho, pero obsesionada a niveles tal vez clínicos, ¿no? No acudía a terapia ni tampoco a otras cosas que lo tendría que haber hecho de forma de verlo. Y una vez me dice que ella tenía que ir a hacer una ofrenda a un lugar que si yo la podía acompañar. La verdad, dije, bueno, qué sé yo, vamos. O sea, como yo no creo en eso, le tengo mucho respeto, pero no creo, dije, bueno, ya no va a pasar nada. Vamos. Entonces había comprado manzanas, frutas, cosas, un montón de cosas. Y llegamos al lugar, casa chorizo igual. Casa chorizo con muchas imágenes, muchas... Destinado que pase algo. Claro, Mal, hay que destinado. analizar eso, que hace el Sí. chorizo y lo paranormal. Claro. Muchas imágenes, muchas cosas. Y adentro hay un salón muy grande, imagínense como un salón de fiesta de 15 o un salón donde se baila tango, ¿bien? Con mucha gente en círculo. Yo ya ahí dije, ok. Me invitaron a ser parte del círculo, lo cual yo me negué porque yo no quería ser parte. Yo solamente fui a acompañar a una amiga y a mirar desde afuera, ¿sí? Agradezco no haberlo hecho. Entonces todos formaron un círculo y había una señora que vino con un par de tambores y empezó a hacer un par de rezos. Yo les juro, pero les juro que todas las personas que estaban ahí se transformaron en otras cosas. O sea, un hombre con voz de mujer, una mujer con voz de hombre tomándose una botella entera de whisky, tirándose el whisky en el cuerpo, otros también con puros, con cigarrillo por ahí, era, no sé, una piba de 17 años. Y yo de afuera miraba todo como diciendo, ok, no entiendo qué pasó acá, porque a mí en realidad no me afectó en absolutamente nada, porque estaba de visitante mirando, no podía creer. Y bueno, la historia es que esta chica, que ya una mujer en realidad, 10 años más grande que yo, le pide el amor de esta persona, y una mujer que empezó a hablar como un hombre, pero de verdad hablaba como un hombre,
pero no era que distorsionaba la voz, porque no era que decía hola, no, era una voz de hombre bien profunda. Le dijo, si lo querés, tu vida se acorta. Y yo cuando le escuché que dijo eso, decirle que no. Porque es como... Le dijiste. No, yo pensaba, porque yo no podía interrumpir. Yo la Pero a cago cambio de piñas. qué. A cambio, de Como dale, boludo. a cambio del amor de esta persona Ah, forzado. Claro, ok, sí, sí. ok. O sea, y yo decía, como en mi cabeza, decirle que no, o sea, que vas a cortar tu vida por estar con una persona forzadamente. Ok, entiendo. Y yo no me quería meter porque posta que había gente que te daba miedo, bailaba, tenía unos bailes, Sí. o sea, había uno que tenía una faca, yo dije, acá yo termino pedacito. Entonces yo me quedé muy de costadito. Había gente también conmigo Sí. viendo. Y ella le dijo que sí. No. ¿Que la cortara la vida? Sí, ella le dijo que sí. Ella estuvo con este muchacho y ellos se fueron de viaje, estando como en pareja, a Bariloche. Y cuando estaban en Bariloche, ellos estaban paseando y vieron que Bariloche es cierto lado donde vas y no se escucha nada más que el laguito Sí. y eso. Ellos estaban tomando mate al lado del lago y dice que por un momento el chico se quedó callado, ella también, y se escuchó una risa de bruja muy fuerte, Me fue muy fuerte. Y ella dijo, uy, el tema es que la madre de él también estaba metida en cosas. Entonces fue como una, Devolvió. claro, como una pelea de luchas entre eso. Y la cuestión es que a partir de ese día él no fue el mismo. Le dejó hablar, se volvieron del viaje, no se vieron nunca más, se cortó ahí y ella al toque de eso la habían diagnosticado con una enfermedad y bueno, por suerte se curó, pero hay que tener mucho cuidado donde uno va y donde hace cosas, o porque hay veces que también la mente provoca cosas, o sea, Sí, lo sí. sabemos que nuestra mente nos provoca cosas también, o sea, son síntomas que la mente genera, entonces hay que tener mucho cuidado. Yo me acuerdo que salí de ahí y le dije, nunca más me traigas a un lugar así, porque yo no quiero ser parte de esto, o sea, No. No. me parece... Es muy fuerte. Claro, pero no porque solamente era un bando, no. No, es que. No quiero vivir estas experiencias porque yo no lo elijo. Exacto. Entonces, Sí, si yo sí, no lo sí, elijo, sí. no quiero estar. O sea, vos me dijiste que ibas a llevar una ofrenda. Yo dije, bueno, listo, dejás las manzanas y nos vamos. Pero me encontré en medio de una ceremonia y un ritual del No, cual... es que para alguien ajeno es muy raro. Sí. Y aparte te produce todo esto que vos contás y pasa a ser como una situación traumática. Claro, Pero sáquenme bueno, de acá. a ver, es el respeto a las personas que creen y que lo hacen y que Sí. lo hacen con una creencia obviamente religiosa y que lo sostienen y bueno, no sé si eso después puede tener o no consecuencias, eso ya pasa a otro lado, pero Sí. sí que uno escucha historias que después, la verdad que si se movilizan energías, si lo ponemos en duda y se movilizan energías, a veces puede salir bien, puede salir mal. Totalmente. ¿Sí? Eso. Totalmente así. de acuerdo. Así que, bien. Tenemos... Eso iba a No decir. fue un Eso. audio. Tenemos un audio ¿Querés justamente. contarnos un poquito? Voy a hacer un poquito de introducción para que sepamos de lo que estamos hablando. Recién estábamos hablando de esto, de los trabajos, de los trabajos espirituales, de la magia negra o el vudú o el umbandismo, sobre todo muchas veces al umbandismo se le ¿cómo se llama? Se le acredita o se le adjudica, no acredita, se le adjudica el hecho del sacrificio de gallinas, del ritual con animales, la ofrenda de carne o de cuerpos y demás, para cumplir algo. Esta historia es la historia de un amigo. Ahora va a empezar el audio hablándome a mí directamente, porque le dije, por favor, mandame. Bueno, y me dijo, hola amigo, hola Johnny, ya no me acuerdo. La historia de él es fuerte. Yo ahora quiero que la escuchen, que le presten atención a lo que está contando. ¿Y qué harían ustedes en el caso de que se encuentren algo en una casa donde recién te mudás, o en el caso de él, su amigo,
y qué fue lo que pasó. Si querés, Javi, Perfecto. anda mandándole mientras Bien. vamos hablando. Ok. Imagínense que su Vamos a familiar... mutear el micrófono, así Sí. se escucha bien. Entonces, Ahí vamos, a escuchar. ¿Cómo es el nombre? Se llama Edu. Esperá que ahí Ok, mutemos Edu. y ya. Hola amigo, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bueno, paso a contarte mi humilde relato paranormal que pasó más o menos hace 5 o 6 años. Mi hermano estaba mudándose, me llama por teléfono y me dice si podía ir un segundo a la casa nueva porque había encontrado algo raro en el armario. Bueno, nada, fui. Me estaba esperando en la puerta y me dice, che, Edu, no lo vas a poder creer, pero encontré algo medio raro, turbio, en el armario. Bueno, dije, bueno, ¿qué habrá encontrado? Me imaginé que había encontrado, no sé, una rata muerta o algo por el estilo. Y a mi sorpresa, abro el armario y veo un muñeco vudú colgado del armario, con diferentes números en las partes del cuerpo. Por ejemplo, cabeza decía 100, brazos decía en la parte más llegando a las manos 40, después más en los hombros 30, después corazón creo que decía 50, bien mucho no recuerdo los números, pero sí me acuerdo que tenía como las partes vitales: brazos, manos, corazón, cabeza, ojos, así que tenía como todo unos círculos y con un número adentro. Nada, medio como que estaba colgado, como de la manera ahorcado de el barral que pasa en el armario, ¿viste? Para colgar la ropa, las perchas. Bueno, estaba así colgado. Bueno, nada, medio como que nos sorprendemos, nos quedamos ahí mirando. Estaba mi hermano, la ex novia de mi hermano en su momento, y yo. Estábamos los tres ahí viendo qué hacíamos. Entonces le digo a mi hermano, che, boludo, llamá a la propietaria y comentarle la situación de que si esto es normal o no sé qué onda. Y nada, mi hermano llama a la mina y la mina le dice que era como una especie, no de sahumerio, sino de... ¿viste los que largan olor como a un humidificador? Pero un perfume que estaba ahí para que no haya humedad, para que la ropa tenga buen olor. En su momento me pareció raro, pero dije, bueno, debe ser así, lo habrán comprado afuera. Entonces, instinto de sacar el muñeco. Cuando voy a arrancarlo, lo agarro con la mano derecha, con el dedo mayor y el pulgar, lo agarro para sostenerlo y no pude mover la mano. Te lo juro por mi vieja, que nunca sentí tal presión en la mano, como que no me permitía mover la mano, no lo podía mover el muñeco. Una vez que agarré la cuerda, no la podía soltar. Entonces tenía tal presión en la mano que no me permitía. Entonces con la otra mano libre traté de desatar el nudo que estaba arriba, atado. Y una vez que desato el nudo, la mano se me afloja y se cae el muñeco. Pero te juro que nunca había sentido una presión en la mano como lo viví ese día. No sé qué decirte que fue, pero nunca me pasó en mi vida. Después, obviamente, cuando pasa todo eso, mi hermano se contacta con una amiga que es media medium o hace... se dedica a eso, a limpieza de casas, a un montón de cosas más, y como que
nos dijo que había sido un trabajo que le habían hecho a alguien y que gracias a mí se había roto ese trabajo porque lo había desatado. Después investigando el muñeco, cuando obviamente lo desaté, decía un nombre, no me acuerdo ahora el nombre, y bueno, nada, lo agarramos, vino esta chica, la amiga de mi hermano que era medio medium, lo agarró, lo quemó, lo tiró a la basura, y nada, y me dijo que había destrabado algo que le habían hecho a una persona, un trabajo que le habían hecho a una persona. Bueno, hasta ahí termina esta parte de la historia y después, creer o reventar, a los 6 meses pierdo una parte de ese dedo en un accidente, del dedo que estaba sosteniendo al muñeco. No sé si tiene algo que ver lo mismo o no, pero bueno, nada. Así termina mi breve historia paranormal. Te mando un abrazo, Johnny, querido. Abrazo. Esta historia de Edu, o sea, él, primero que es tremendo la situación de llegar a un lugar y que haya un muñeco vudú en el placar de la casa que estás alquilando. Pero tal vez el final de la historia, lo que a mí siempre me hizo ruido, o sea, primero que la historia, gracias Edu por contarla, porque la historia es espectacular, o sea, Gracias, Edu, sí, no es nada increíble. más que Muchas cinematográfica. Impresionante. Pero lo que no cuenta Edu, por ahí lo contó muy por arriba, por el hecho de que ya me conoce y sabe que yo conozco la historia. El accidente que tiene él es profe de gimnasia. Él trabaja en un gimnasio, en varios gimnasios, y está acostumbrado a trabajar todo el tiempo con máquinas. Y las máquinas para, no sé, las poleas que tienen como los pesos de 5, 10, 15, 20 kilos. Que son como ladrillitas. Que son como unos Sí. ladrillitos que se enganchan. Bueno, y él trabaja todos los días de su vida con esas máquinas. Y el accidente que cuenta él es, él estaba haciendo un ejercicio en uno de los gimnasios y está poniéndole peso a una de las máquinas con esos ladrillitos, y cuando está pasando la mano, se suelta uno de esos ladrillos que eran como 5 o 6 apilados, o sea que era más o menos 30 kilos, y le aplastan la mano entre las dos, o sea, entre el peso que había quedado abajo y el peso que había quedado levantado. Sí, una prensa hizo. Le hizo una prensa en la mano. Él estuvo un montón de aplastó. tiempo, o sea, tuvo una operación grande, perdió un pedazo de dedo y no perdió la mano de casualidad. O sea, le dijeron que si hubiese sido un poco más de peso le trituraba los dedos directamente, y la sacó dentro de todo barata, y siempre él se toma todo mucho con humor, y acá lo está contando seriamente, pero entre nuestra intimidad mucho tiempo se lo tomaba con humor, hasta alguien le dijo, pero pará, ¿te pasó en la mano y en los dedos que vos tocaste la macumba o el vudú o el trabajo que No, peor, quieras decirle? Que desató. Que desató y que sintió presión cuando Sí, la sí, agarró. sí, por eso. Sí, no, la historia de Edu es increíble, por eso cuando dijimos vamos a hacer temática de trabajos, magia negra, magia blanca, guarichos y demás, la historia de Edu no podía faltar porque era increíble. Así que nada, te agradecemos Edu por tu Gracias, testimonio. Edu, la verdad, impresionante. Sí, terrible. Bárbara la historia, lo contaste aparte a un ritmo buenísimo. Es un buenísimo. divino, Edu. Sí, Es lo Sí, más. sí, sí, lo queremos, así lo queremos que la contribución fue excelente. Muchas gracias. La verdad que me dio un, no sé. Sí, sí, porque aparte, Quedé- o sea, quedé tenso, quedé la tenso. imagen es como muy clara, o sea, todos, o sea, mientras lo va relatando nos podemos imaginar ese muñeco vudú horcado con ver. los números. Dale, es un humificador. Dale. Sí, es una locura. Es Re una plateada. locura. Aparte, Es una locura. aparte yo hablo con la dueña y me dice es un humidificador y yo le digo, ¿estás Venía a tomando- sacarlo Venía a vos. sacarlo Claro, vos, venía- claro. ¿Estás tomando el pelo? Bueno, si vos lo pusiste, venía a sacarlo. No, es Y terrible. por ahí era la dueña. No sé, o sea, nunca se hicieron cargo, nadie hizo cargo. No sé si alguna vez les pasó algo, ustedes que están ahí en el chat, que están viéndolo, Sí, si les algo pasó o habían parecido. escuchado alguna historia de este tipo o parecida. Para mí, cuando me la contó Edu, fue
fue una locura. Yo todo lo que es tipo magia vudú le tengo un miedo, pero impresionante. Sí, porque es algo que no podés manejar. No podés controlar, o sea, no. Yo cuando a mí me hablan de vudú o trabajos o magia negra, se me viene inevitablemente la película Weapons a la cabeza. ¿Cómo se llama? Acá, ¿cómo la tradujeron? La noche de la desaparición. La noche de La hora de la desaparición. La hora de la desaparición, que es esta mujer que tenía como todo Sí. un pueblo manejado. No spoilees, es bastante nueva. Mírenla, si no la vieron hasta ahora, lo lamento. Súper recomendada si le gusta el terror. Es bueno. Pero a mí me da muchísimo miedo el vudú, la verdad es algo que Sí. me da mucho miedo. O sea, todas estas cosas No. conocidas me dan miedo porque no Pero- sabes qué te pueden hacer. Pero aparte esos trabajos que se hacen con intención de dañar a alguien, ¿no? Claro. Por despecho, por lo que sea, ¿no? Pero que uno recurre a esa magia negra para hacerle un trabajo, para desearle el mal a otra persona, a mí realmente me da mucho miedo. A ver, Me da mucho miedo. siempre se dice que esos trabajos tienen un vuelto. O sea, no es que alguien hace magia negra y listo, te vas a tu casa y tu vida. O sea, el que lo hizo, quiero decir, el que Sí, provocó sí. el mal, se va a su casa y listo, y se sirve un té y se va a dormir tranquilamente. Esa gente la pasa pésimo. Pésimo. Sí. O sea, el tema de magia negra, velas, invocaciones y meterse con cosas oscuras tiene su vuelto y sus cosas negativas. Esa es la justicia divina de las que todos hablan, ¿no? El que las hace las paga. Porque hay personas que también dicen, bueno, voy a una bruja, le hago algo malo a una persona mala. Sí, pero después eso vuelve, no hagan eso. O sea, no es necesario. Después, o sea, realmente ustedes después dicen, no, pero mira, es tan así que le pasan que nunca le pasa nada, que siempre vive la vida y es re malo o mala, lo que sea. Espera, o sea, todo vuelve. Y si no es a él o a ella, es a la familia. O sea, esas cosas vuelven. Cae No por el propio peso. cae por su propio peso. O sea, no usen estos métodos porque son horribles y nos metemos cosas en las que realmente no conocemos. Y el desconocimiento es lo peor que te puede pasar. La desinformación es lo peor que te puede pasar para hacer esto. Entonces es como, ya se va a ocupar el universo, ya se va a ocupar la vida de esta persona, o alguien lo va a pagar lamentablemente en su por la parte que hizo, pero no tomen esas decisiones y menos cosas que no conocemos plenamente. Eso creo que me gustaría dejar ese mensaje. Acá, si quieren, Seba, que Sí. estás ahí, nos Sebita. acaba de mandar un audio. Ah. Me dijo que si queríamos lo podíamos mandar al aire, que es sobre brujería y Oh, magia me negra. encanta. Claro, por Así supuesto que sí. si ahí, Venga. ahí lo mandé, ahí si A querés ver. lo podemos reproducir. Perfecto, Seba lo mandó, ¿no? Esto va sin editar, sin chequear. sin chequear, así Claro, que por puede ahí, ser cualquier por ahí me, cosa. me pregunta sobre el número de abogado. Claro. Vamos a ver. Me encanta, me encanta. Gracias, Vamos- Seba. Vamos con el audio de Seba. ¿Muteamos? Sí. Hola Wadi, ¿cómo andás? Bueno, tengo una historia para contar que es de mi mamá. Mi abuela de parte de mi viejo, su suegra, digamos, no la quería mucho a mi vieja y se le notaba, ¿viste? Mi vieja siempre me contaba que medio como que la ninguneaba, medio como que siempre le hacía la vida imposible, un palo en la rueda le ponía. Y una vuelta mi vieja ya había tenido a mi hermana 9 años más grande que yo, y yo todavía no estaba en camino. Estaban almorzando en la casa de los papás de mi viejo, y de repente se descompensa, ¿viste? Y terminó re mal. Mi vieja tenía 40 años más o menos, y la tuvieron que llevar en ambulancia, todo se descompensó para la mierda. Y bueno, le hacen todos los estudios, ¿viste? Luego de eso, y estaba todo normal, sino más bien como que de repente empezó a tener problemas de presión y toda la bola. A partir de ese momento, ¿no? Pero venía re bien. Cuestión que médicamente la respuesta fue, che, esto es raro.
empezó a bajar mucho de peso. Bueno, cuestión que a los meses más o menos mi vieja esto le suena raro y mi vieja siempre creyó en estas cosas. Y bueno, ella tenía una brujita que bueno, que la protegía, todo, y uno le cuenta toda esta situación. Y bueno, mi vieja me contaba que le comenta como que le empieza a decir cosas como, che, mirá, puede ser que en la casa de tu suegra hay una planta que está posicionada de tal manera en el patio y da jazmines. Y mi vieja dice, sí, claro. O sea, imposible que sepa la mina, pero nada, o sea, se la tiró y de repente le dice, y puede ser que se me viene a la cabeza como un triángulo en las comidas, ¿viste? Y la familia de mi viejo son todos de la cultura sirio-libanesa, todo lo que es fijas, comida árabe, digamos, él estaba siempre muy presente y resultó que como que le ponían cosas, le hacía cosas a la comida y ella notaba, una vez que la brujita le dijo eso, empezó a notar que medio como que siempre mi suegra le hacía las comidas, pero no solía comer mucho, siempre medio como que hacía la comida y se iba. Y le empezó a sonar raro, esto se lo dijo a mi papá en su momento, y cuando se lo cuenta a mi viejo toma acción, ¿viste? En un momento donde los padres no estaban o algo así, y fueron a la casa y empezaron a desenterrar un poco la planta de que le describió la brujita a mi vieja, y encontró una rana con la boca cocida y un papel adentro. Y bueno, después de ese episodio, mi vieja decidió no ir nunca más a la casa de mi suegra. Y bueno, con la brujita trató siempre de protegerse. Y una vez que la brujita y ella, pudieron decir, che, era esto. Y bueno, empezó a mejorar un poco más la situación de salud. Pero son cosas que creo reventar. Esa es mi historia respecto a la brujería. Hola. Bueno, la historia es increíble. Seba. Terrible, Me Seba. parece que encima, según lo que escuché, eso es un trabajo de muerte directamente. Sí. Y es lo que hablábamos antes. El que lo hizo, en medio del que lo hizo lo paga, no es gratis. No. O sea, No sé cómo estará hoy en día esa mujer igual. sí, no, habría que hablar con Seba ya cuando, si en algún momento sale al aire para historias de pueblos y campos, qué sé yo, le preguntaremos, pero... Es terrible, o sea, coserle la boca a un sapo, o sea, para hacerle mal a alguien es horrible. ¿Por qué? Porque no te cae bien, me parece un montón. O sea, ya está, no, pedile que no vaya más y listo. O sea, es tan sencillo como hablar. Pero hacer eso es terrible. Para el pobre sapo, para la pobre mujer, o sea, me parece terrible. Pero, No, o sea, a ver. pero la impresiona el momento de encontrar eso, ¿no? Claro. Sí, obvio. ¿Cómo reaccionás? Es como Edu, el muñeco vudú, son esas cosas que no lo podés entender. Está ajeno a lo que podemos entender. Entonces, por eso, Totalmente. la verdad, Seba, Increíble. espectacular. Gracias, historia. Seba, por la Increíble la historia. historia, Muchas Seba. gracias. Ahí pueden ver que pueden interactuar con nosotros. Si alguno quieren, tiene- nos hablan, nos cuentan. Claro, Lo que mandan quieran. un audio cortito y nosotros lo pasamos y O sea, y vamos si, enriqueciendo. si tienen el nuestro stream. teléfono, nos mandan directo, nosotros los... A cualquiera de los 4 que tengamos, Lo nos mandamos mandan y y nosotros chao. lo pasamos. Excelente, muchas gracias. Y bueno, Y bueno, Naya González dice, no, terrible. No la Y es- Nayita tanto tiempo. Y es esa sensación, es lo mismo. es Sí, que la historia es estoy terrible. con esa. No sé si Naya es Nash, es la persona Nash, que yo sí, conozco, sí. sigue trabajando o estudiando medicina, debe tener historias de hospitales que me vuelvo loco. Ah, me vuelvo seguro. loco. Historias de hospitales Seguro. me vuelvo loco. Nash seguro tiene historia. Y Nash tuvo una historia de mediunidad con vos, me acuerdo. Pero eso queda para otro capítulo. Sí, en casa, Sí. en casa.
Perfecto. Sí. Buenísimo. Y bueno, ya para ir cerrando y siguiendo esta línea sí, vamos cerrando, porque ya es sábado. No, y aparte, pues ahí muchos les gusta el fútbol y ahora está el partido, también tienen ganas de verlo. Estamos probando horarios para ver qué es lo que va saliendo mejor. No, y es pasar un rato largo y charlar, y es una charla entre amigos esto. Pueden proponer temas, o sea, en Instagram, en Sí. YouTube. En YouTube. Yo lo Nos, leo en Instagram. nos escriben por WhatsApp Claro, no a sé. nosotros directamente o a mail a matecitoparanormal@gmail.com, como ustedes quieran. Hay un montón de Exacto. formas de comunicarse y decir de qué quieren que hablemos, o si nos quieren mandar una historia, nosotros no tenemos por qué decir nombres, nada, o sea, puede ser totalmente anónimo. Y nada, la idea es poder juntar historias porque estas cosas pasan y ustedes tienen que saber. Estas cosas pasan. Bueno, esta historia es de fines de los 90, principios de los 2000. Por privacidad no voy a decir los nombres ni de la familia ni de las personas. Solo voy a decir el nombre, no son reales. El nombre de esta chica se llamaba Julieta. Julieta tenía 2 hermanos, su madre y su padre. Y Julieta yo la conocí porque nada, la vida nos fue cruzando, nos conocimos, teníamos buena relación, amistad, muy cercanos. Y Julieta siempre desde su adolescencia estuvo metida en el tema de la magia negra, en el tema de las velas. Siempre fue, si bien fue una persona súper social, por dentro siempre fue oscura. Y siempre estuvo con la magia negra, con la hechicería, con los trabajos. Y por afuera se mostraba como una persona buena y demás, pero siempre bastante oscura, quienes la conocíamos. Y la conocemos porque es al día de hoy que sé dónde está, qué hace de su vida y demás. Julieta lo que hizo fue ir llevando a su madre para el lado de la oscuridad, para el lado de la magia negra, para el lado de nada, de las cosas que tenían alguna maldad, por así decir. Al revés de lo que suele ser, en vez de que la madre llegue a la hija llevaba a la madre. La hija fue llevando a la madre. Mirá. Bueno, nada, y en esta familia, como dije, Julieta tenía a la madre, al padre y sus 2 hermanos. Y ahora la historia se centra más sobre la madre. Okay. La madre siempre vivía en una casa bastante grande y vivían tanto la familia completa de Julieta, la madre, pongámosle Marta. Marta se llevaba muy mal con su suegra, pero porque vivían en la misma casa, su suegra y la familia esta. Eran 7 personas. Y Marta se llevaba muy mal y chocaban, o sea, no era constante su maltrato o su cosa de llevarse mal, sino que tenían choques muy constantes. Un día, muchas peleas, muchas discusiones, mucha mala vibra dentro de esa casa. Marta se pone a discutir con el hijo más grande de la familia. No me acuerdo por qué, pero empiezan a discutir como discusiones de madre e hija, madre e hijo, enfrente de la abuela de este chico. Y empiezan a discutir y la discusión se va levantando más y llega a la violencia al punto de que le pega, lo tira al piso y lo arrastra de los pelos. Él tenía pelo largo y lo arrastra de los pelos. ¿La madre al hijo? La madre al hijo enfrente de la abuela del chico. Todo esto, acordémonos que venía de la mano de la magia negra, de la hija metiendo a la madre en cosas raras. Y bueno, la historia cuenta que lo está arrastrando y la abuela, una mujer muy grande, desesperada, le dice: déjalo, lo vas a lastimar, vos no te metas, le dice. Y la mira frente a frente y le dice, la abuela le dice: vos sos mala. Y le dice: yo no soy mala, yo soy el diablo, ¿no entendés? Le hace. Y se queda la mujer. Sigue arrastrando discusiones, después frena
la situación y bueno, después con el tiempo como que fue calmando. El resto de la familia de Julieta y de Marta, o sea, tanto familiares, primos, empezaron como a interceder en algunas cosas. Y Julieta y Marta, bueno, como que empezaron a salir, se volcaron bastante a la religión y empezaron, más que nada Marta, Julieta siempre siguió en esa, o sea, es al día de hoy que para mí sigue en esa. Siempre como, nada, una persona muy mala vibra. Pero la madre Marta no, la madre Marta, de hecho a mí me conocía, una persona súper buena, yo la quería mucho, la quería mucho porque luego ella falleció. Y bueno, y Marta, nada, fallecieron los suegros, después ellos se fueron mudando y la historia se transcurre ahora, a fines de los 90, ya principios de los 2000, cuando la familia de Marta y Julieta obviamente se empiezan a mudar de esta casa que era muy grande, se van a mudar a una casa mucho más chica. En esta casa que era grande tenía muchas cosas y tenían que vender muchas cosas, o sea, pasar de una casa muy gigante Claro. a un departamento, por así decirlo. Entonces empezaron a sacar cosas encima. Y conoció, Marta tenía un local a la calle, un local de ropa, y conoció a una persona de que fuese a comprar, de tener relación, un vecino, que decía que conocía gente que compraba y vendía cosas. Y que dijo, bueno, si quieren, vengan a casa, se fijan qué hay, y llegamos a un número. Y bueno, va un grupo de gente, compran no sé, un montón de antigüedades, muebles, colecciones de revistas. O sea, para que tengas una idea, el suegro de Marta tenía la colección del diario de La Nación desde el ejemplar 1 hasta el día que se murió. Esa cantidad de mala vibra. No, al revés, eso es algo de colección, que tiene que Sí, estar pero como... Guardado súper. Y se lo pagaron como si fuese papel blanco. Claro. Algo que tenía mucho valor. La estafaron básicamente. Ujú. Sí. ¿Qué suelen hacer esas personas que compran cosas Sí, a sí, veces? sí. Claro, Compran el montón el y- problema de esta Sí. gente que la estafó no se dio cuenta con quién se metía. Marta nos cuenta que al poco tiempo dice, ¿sabes qué pasó? ¿Te acordás de esos que nos estafaron, de los que nos compraron los muebles? Sí. Bueno, fallecieron. Y dice... ¿cómo se llama? Y dice, ¿cómo fallecieron? Sí, se enfermaron y fallecieron. Y a su vez, este vecino, que también había sido como el nexo entre Marta y los compradores, les había comprado un auto antiguo. Tenían un auto antiguo estacionado hacía mucho tiempo Sí. y lo tenían que vender. Y también la estafaron, en vez de comprárselo como un auto como tendría que ser, le pagaron, le dijese, hoy si tenés que pagar 10, le pagaron 0,50. Ah. A los 6 meses de que compró el auto falleció. No. Y una vez Uy, no meterse con Marta. le No hay que preguntaron. comprarle nada a Marta. Claro. Ay, por favor, ¿tenés una diferencia con Marta? Una Sí, vez igual. le preguntaron a Marta. O sea, es increíble esto que pasa. Dijo, no es increíble. Yo siempre lo dije, el que las hace a mí me las va a pagar. Yo creo que después Marta cambió mucho, o sea, ya Marta salió de ese lado, o sea, se reivindicó, estuvo mucho más cercana a la religión y nada, ya fue otra persona. Pero en ese periodo, fines de los 90, principios de los 2000, fueron momentos de tensión constante y mismo en la casa grande donde vivían todos se respiraba un ambiente Claro. bastante Hostil. hostil y Igual, pesado. En esa época todos medio flashaban esa. Sí, Se puso exacto, muy de moda, entre exacto. los Wicca y todo eso. Exacto. se puso de moda. Y Julieta para mí, yo hace bastante tiempo que no hablo, pero para mí sigue lo mismo. O sea, ya no vive acá en Capital, vive en otro lado, y cuando veo cosas digo, oh, esta piba tiene una mala vibra, mejor perderla que encontrarla. Y las últimas veces gente que la vio me dijo, sí, igual que siempre, o sea. Pero yo siempre dije,
sea, ella no me importa, sí me importa que la haya metido a Marta en eso. Claro, porque Marta al final no tenía la culpa, porque Marta la metieron en eso. A ver, también se dejó meter, Sí. Bueno, obvio. sí, pero... pero a cuando su vez creo que también le tenía miedo. Claro. Entonces... Pero si todo el tiempo te están diciendo esto, y más si es tu hija, es como que, bueno, no sé, la empezás a escuchar. Y bueno, después está la parte de uno que te empieza a llamar la atención y te puedes llegar a meter o algo. O sea, espero que Marta no haya tenido consecuencias graves acerca de esto, pero... No, yo creo que no. Claro. Yo creo que no. Cuando... Bueno, como conté, Marta igual tiene mucha energía hoy por hoy en día. Marta falleció ya. Ah, falleció. Sí. Y bueno, y la vez que falleció, a mí la conexión con Marta siempre fue muy fuerte. Cuando falleció Marta, en casa se cayeron todas las ollas. O sea, Sí. nosotros tenemos un secaplatos. Doy testigo. Soy testigo. El secaplato de casa, un secaplato común, o sea, donde uno Sí. terminás de lavar y dejás los platos apoyados ahí, unas ollas y demás, que en los últimos 6 años nunca pasó nada. Y la noche que falleció Marta, aproximadamente al mismo horario que falleció Marta, se cayeron todas las ollas arriba de... Se cayeron como del lavaplato a la pileta, digamos. A ver, yo a Marta la adoraba con todo mi corazón y la adoro con todo mi corazón y sé que siempre a nosotros nos cuidó y nos va a proteger. Ahora ya sabe de quién estoy hablando. Sí. Pero sí, tuvo un momento que su hija Julieta la absorbió. Y es una persona oscura. Es al día hoy que es oscura. Y aparte ese ruido que hicieron esas ollas esa noche, nosotros no teníamos esa cantidad de ollas que escuchamos caer. Ahora ya sé de quién estamos hablando. O sea, no teníamos esa cantidad de ollas que sentimos caerse. Se sintieron como caer, no sé, 10 ollas y teníamos 2. Bien, quiero leer unos mensajitos en el chat. A ver. Hay una persona que es Sound Interdip que dice: llegué a tiempo, luego espero el capítulo en Spotify. Sí, Eso claro. para que sepan que los estamos subiendo a Spotify. Los estamos subiendo a también. Spotify Y- ya creo que mañana Y tiene va a estar otra, subido. nada, tiene otra llegada porque uno puede estar en viaje, ¿no? De camino al trabajo o a donde sea, y uno va escuchando estas historias también y está bueno. El formato podcast está bueno, es otra llegada, ¿sí? Sin la parte visual. Y después dice: me encanta la manera que tienen de contar las historias, así que te agradecemos un Gracias. montón, muchísimas gracias. No sé si es alguien que conocemos, pero si no, No Si no sé, lo conocemos, pero- gracias espectacular. mejor que estés acá. Se necesitaba podcast tan fluidos y orgánicos que todo lo contado siempre te den ganas de más y más. Perfecto, bueno, Me alegro, muchísimas eso gracias. es lo que estamos buscando Es lo con que Matecito estamos buscando. Paranormal. Es una charla de Lo amigos apreciamos mucho. fluida Si donde no quiero podamos... saber quién es. Quiero saber. Sí, sí, obvio, obvio. Bueno, esperen. Que importa lo lindo es eso, de Matecito Paranormal, y esa es la idea. Es una charla de amigos donde no solamente contamos historias, sino que tratamos muchas veces de analizarlas o dar Sí. nuestro punto de vista. Claro, claro. Y totalmente. aparte recibimos historias ajenas, como Por- esto, ¿no? A través de los audios, pueden ser videollamadas, como la vez pasada, las llamadas con Fiore. y Sí, eso, o sea, ¿no? a ver, por eso, Sí, si te eso gustó está. ahora como estás diciendo y eso, nos podés escribir a matecitoparanormal@gmail.com o por Instagram Matecito Paranormal o en Spotify Matecito Paranormal. O sea, hay muchos medios para comunicarnos y que nos escriban. Hay Spotify, hay YouTube, hay Instagram. y Email. está el mail. Y estamos acá En vivo, manera de en vivo en Twitch. Twitch. Así que bueno, Así tratamos de que- tener todos los canales para que todos puedan llegar a lo que Excelente. Bueno, yo sé que hay más historias acerca de esto, pero bueno, más o menos vamos a tratar de armar capítulos así, de hora 20, después Hora con y alguna edición se media. hace un poquito más corto, y después en YouTube, tal vez en vez de poner el capítulo entero, cortemos por historias, porque hay gente que tal vez quiere ver específicamente, ¿no? Contenidos de historias, o después los vamos a ir viendo, y no todo el capítulo entero, pero en Spotify la idea es que sea el capítulo entero, tipo formato podcast. Así que lo vamos a ir llevando. Pero bueno, Nada, como dijimos hace un ratito, si les gusta lo que hacemos, súmense. Si pueden sumarse, seguir a Matecito Paranormal en Twitch, en YouTube, en Spotify. A Todo nosotros nos bienvenido. suman, nos acompañan, nos hacen sentir de que lo que hacemos está bueno.
Sí. Así que bueno, Así que bueno, yo creo que podemos terminar por hoy. sí. Cerrando. ¿Quieren, Sí, sí, ¿quieren sí, decir sí. algo más? No, a mí me gustó mucho el capítulo de hoy porque Sí, son estuvo cosas bueno. que por ahí no las vivimos tanto nosotros en carne propia, pero sí tenemos historias que nos han contado gente más grande, o nuestros padres, o nuestros abuelos. Antes la gente te caía mal el paño a la bruja y chao. Como que no, o sea, existe el diálogo. Entonces es como, bueno, por ahí son historias de antes, igual siguen pasando, ¿no? Así que nada, todos los que tengan temas para charlar o conocen un amigo que tiene una historia espectacular que digan, che, esto no se los pueden perder. Estamos acá, los podemos escuchar, puede ser totalmente anónimo. Recién Johnny contó una historia de que, o sea, es imposible saber quién era. De hecho, yo no sabía hasta el último momento que, o sea, Claro, estamos claro. casados hace muchos Sí, años. sí, sí. O sea, y yo no sabía quién era hasta recién. Así que tranquilamente podemos mantener el anonimato de quien sea. Puede ser escrito, puede ser en audio, puede ser una llamada, lo que ustedes quieran. Sí, sí. Siempre tiene un componente adicional cuando la persona lo cuenta. Si ustedes Sí. se fijan los audios, hoy escuchamos el audio de Edu y de Seba, y que te lo cuente la persona, más cuando el de Edu que lo vivió, Por eso. es impresionante. No, y aparte, Eso, si sí. quieren salir en vivo los sábados, que es generalmente cuando hacemos stream, o nos quieren escribir en la semana o mandar el audio en la semana, nosotros vamos recopilando y en la próxima transmisión lo vamos subiendo. O sea, nadie se va a quedar sin contar su historia. Esa es la idea también. Sí, esa Sí. es la idea. Por supuesto. Entonces, ¿tenemos idea de qué podemos hablar la vez que viene? Me Yo gustaría creo que la gente también participe Casa y de diga. vacaciones. vamos a- Casa de vacaciones es Casa muy de linda. vacaciones embrujadas. Casa de vacaciones es Tenemos muy varias. linda. También podría llegar a ser cementerios. Hay, Cementerios Cementerio es no tengo otra. podemos subir una encuesta. una encuesta a Instagram y que la gente. Ah, esa es buena. Y Casa la de otra era vacaciones me campo. gusta. Casa de vacaciones. Campo a mí Campo. me pone la piel de Ahí gallina está. porque en Podemos campo hay hacer así: cosas campo, que son- cementerio o casa de vacaciones. Esos Claro. tres tópicos. Ok, perfecto. Lo van a ver en Instagram, en Matecito Paranormal. Voten y después vamos. Y lo Ok. preparamos para la semana Ok. que Lo viene. vamos preparando. Casa para de la semana. vacaciones incluye camping. Sí. Casa de vacaciones Obvio. incluye camping. Obvio. Perfecto. Obvio. Perfecto. Bueno, nada. Muy buena. Sí, sí, ya. La la idea es dejamos. que ustedes se puedan divertir, ¿no? O sea, que la puedan pasar bien, que si les gustan los temas, nada, nos sigan escuchando. Y nada, si les gusta muchísimo mejor. Si nos pueden recomendar, como dijimos antes, joya. Y bueno, ya vamos a preparar ya para el sábado que viene. La idea es hacerlo los sábados. Sí, bueno, tenemos compromisos los sábados, los pasaremos otro día, pero les vamos a ir avisando, no se preocupen. Sí. Ahí Qué está, bueno. siempre anunciamos. Sí. Por Instagram. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Ha sido un nuevo stream de Matecito Paranormal y bueno, Nos nos despedimos. estamos viendo La la semana que próxima viene. emisión. Adiós. Adiós. Cuídense de las brujas, brujos, hechiceros, gualichos. Cuídense de todo eso. ¿sí? Siempre mantengan, digan que- mantengan la buena energía. Claro. Pidan que nadie entre. Buen fin de Excelente. semana. Muchísimas gracias.